Dios de que pues, ambos aquí vamos a salir edificados. Esperamos en nuestro Dios también que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Pues la hermana ya oró por este programa y vamos a entrar de lleno a la consideración de la lección. La lección de hoy del manual de seguimiento es justamente acepto que soy pecador. Permítanme, quiero compartirles mi pantalla. Acepto que soy un pecador es el título de la lección y he tomado algunos versículos de la lección para considerarlos y he omitido algunos comentarios también del manual. La intención es hacerlo un tanto más inductivo como se me requirió. Y quiero utilizar como base el pasaje de Génesis capítulo 3 verso 4 al 6. Eh, Aquí lo tienen en pantalla para los que gusten leer en su pantalla. Dice así el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos en la narración y en el comentario del manual, habla acerca del primer pecado que trajo consigo la caída del hombre en pecado. El corazón, mente, alma de los seres humanos fue sujeto al pecado. Las consecuencias han sido dolorosas y toda la tierra gime desde entonces. Lea el relato de los primeros pecados en el Edén y las maldiciones que resultaron sobre todas las cosas. Siguiendo el relato de Génesis 3, que es el capítulo donde se narra la caída del hombre, el verso 8 continúa diciendo, y oyeron la voz de Jehová, Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Cuando oyeron la voz de Jehová, según dice el texto, ellos se escondieron. Ese lugar preparado donde Dios los puso a la primer pareja, eso fue un lugar justamente diseñado, creado de parte de Dios para el ser humano. Era también el lugar donde se desarrollaba esa comunión con Dios, donde no había temor, no había miedo, donde la relación era plena. Algo que quizás vale la pena resaltar es que pecado también significa ruptura. Muchas veces nosotros sabemos de qué pecado es transgresión a la ley, pero el pecado también es ruptura. Los primeros 11 capítulos de Génesis nos hablan de rupturas. Todos esos 11 capítulos nos hablan acerca del daño que provoca el pecado en la vida del hombre. Y aquí estamos viendo que este primer pecado trajo esa ruptura, esa desconexión, se rompe esa comunión con Dios. Por eso es que el hombre y la mujer se esconden. Algo había cambiado, había una reacción diferente en esta pareja. Al escuchar que Dios camina en el huerto, ellos se refugian entre los árboles. Aquel amor que en algún momento era la base de esa comunión, el pecado lo cambió por el miedo. Ahora el miedo resalta más en la vida, en la actitud de esta pareja, que el amor, que la comunión que existía antes. Esta es una manera de poder ver entonces una de las primeras consecuencias del pecado en la vida del hombre. Hay una pregunta interesante que hace el Señor. El verso 9 sigue diciendo de Génesis 3, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Una pregunta
retórica, pues Dios sabe dónde está el hombre. Es una pregunta no porque Dios desconozca dónde está, sino que es una pregunta retórica porque tiene un propósito. Y el propósito de esta pregunta se ve en la respuesta que da el hombre. Como si Dios le hubiera preguntado, ¿por qué te escondes? Cuando Dios le pregunta dónde estás, la respuesta de Adán no es aquí estoy detrás de los árboles. No, no, no. La respuesta es que me escondí porque tuve miedo. Es como que Dios le hubiera preguntado por qué te escondes y no dónde estás tú. Esta pregunta va más allá y la respuesta del hombre justamente sabe cuál es la intención de Dios. No es de que Dios no conozca dónde está el hombre. Génesis 3:10. Siguiendo con el relato del capítulo 3, ahora leemos el verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre entonces ahora está confesando su temor, pero no está listo para declarar su pecado. Tristemente, lo que vemos ahora, vemos esa ruptura, vemos esa separación, vemos de que el amor ahora se ha transformado en miedo. Este miedo, este temor lo lleva a esconderse. Pero aún así, cuando está experimentando todos estos cambios el hombre en su pecado, él aún no está listo para declarar esa falta, ese error que ha cometido ante Dios. Dios tiene que seguir preguntando. Y es importante valorar estas preguntas que encontramos en la narración del capítulo 3. Pasamos al verso 11. Y el verso 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? El conocerse desnudo no proviene de información por otro. O sea, al hombre no le dijeron, estás desnudo. ¿Y por qué estás así? No, eran solamente ellos en el huerto. El conocerse desnudo es el resultado de haber violado el límite impuesto por el Creador. El sentir vergüenza. Recordarán ustedes la manera en la que la serpiente se dirige a la mujer. Es que Dios no nos ha prohibido comer de todos los árboles, dice la mujer. Dios nos ha prohibido comer de este árbol, del árbol que está en medio del huerto. Y luego le declara y le dice, la serpiente, no, sabe Dios que cuando tú comas de este árbol, se van a abrir tus ojos y vas a ser como Dios. Conocerás el bien y el mal. Esa ansiedad, ese deseo de ser como Dios, lleva justamente a la mujer a comer del árbol prohibido y darle a su marido. Y en realidad, ese ser como Dios, ese desear conocimiento, saber, lo único que los llevó fue a descubrirse de que estaban desnudos. Con esta conversación, aún Dios le está dando oportunidad al hombre para que confiese su pecado, ya que la culpabilidad es evidente, pero la confesión brilla por su ausencia. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre aún así continúa sin confesar su pecado. Esta actitud en Adán vale la pena valorarla, porque es una actitud que aún se refleja en nuestra naturaleza humana. Es una manera también de reconocer nuestra naturaleza de pecado. Aún hay reflejos de Adán en nosotros. La mujer que me diste por compañera. Génesis capítulo 3 siempre, verso 12 ahora, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
La respuesta del hombre ahora está enfocado en culpar a su mujer. El hombre responde echándole la culpa a su mujer. La mujer que me diste. En esa primera defensa es echarle la culpa a la persona que curó su soledad. Esa persona que Dios creó, tomó de su costado, sacó, tomó de una de sus costillas y formó a aquella mujer, se la presentó a Adán, se la entregó como esposa. Esa mujer que viene a curar esa soledad porque Dios mismo había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Esa persona que llenó ese vacío de soledad, esa persona que Dios la creó con todos los atributos para llamarla idónea, ahora es esa persona la culpable ante la mirada de Adán. Adán, en su respuesta, también intenta parecer como inocente. Soy inocente. Yo no tengo la culpa, Dios. La culpa la tiene la mujer. Pero la forma en que se lo dice es la mujer que me diste. ¿Mm? Adán se presenta en ese momento en que Dios lo acorrala con estas preguntas, en su defensa, hasta culpa a Dios. La mujer que me diste, tú me la diste. En otras palabras, yo no te la pedí. Él se presenta ante Dios con esas respuestas como una víctima. La respuesta demuestra entonces la pérdida de comunión entre los seres humanos. Al otro se le ve como una amenaza y no como alguien solidario. Y esta es otra consecuencia del pecado. Y es algo de lo que no muy quizás hablamos. Es de que el pecado trae consigo esa mirada pecaminosa de ver al otro como mi amenaza, como mi competencia. Y dejo de verlo como alguien solidario. Dejo, nos cuesta a los seres humanos ser empáticos, solidarios, sentir compasión, sino más bien lo ideal es hacerlo a un lado de mi camino. Y esa misma forma de ver es la misma forma de ver que tiene Caín con Abel más adelante. Caín no dice, bueno, Abel halló gracia ante los ojos de Dios por su ofrenda, ahora yo me voy a preocupar, voy a la próxima vez que nos presentemos ante Dios, voy a también hacer lo mismo que ha hecho Abel. No, sino va contra Abel porque ve a Abel como el problema, como el culpable de que no haya hallado él gracia ante Dios. O sea, vemos al otro como una amenaza y no como alguien solidario. Y esa es la forma de ver que tiene Adán hacia Eva. Y por último, por si todo eso fuera poco, también Dios es culpable. La mujer que me diste. Hagamos una reflexión acá. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado de la misma manera? Incapaces de reconocer nuestros errores. ¿Cuántas veces nuestro cónyuge, ese compañero ideal, esa compañera ideal, ahora de nuestra mirada le vemos como el culpable de nuestros tropiezos? Eso demuestra esa naturaleza que hay. Somos descendientes de ese primer Adán. Estamos sujetos a esa naturaleza de pecado. Pero vale la pena hacer esta reflexión porque cuando somos capaces de verlo de esa manera, vamos a también a ser capaces de buscar soluciones, de cambiar el rumbo de nuestro caminar.
es posible a través de Jesucristo encontrar cambios en nuestra vida. Y esa naturaleza se deja ver porque es difícil confesar nuestros errores. Lejos de encontrar soluciones, un escape de nuestra vergüenza se refleja en esas actitudes que suelen hundirnos más, culpar a los demás. Porque el confesar trae consigo vergüenza. Reconocer nos hace sentirnos avergonzados, que nos equivocamos, que fallamos. Y para evitar esa vergüenza, para evitar ese sentimiento de haber fallado, optamos por culpar a los demás, por tener excusas. Qué difícil es confesar nuestros errores porque nos llevan a experimentar esa vergüenza. Debemos reconocer que qué importante es que reconozcamos nuestras faltas inmediatamente, que sepamos confesar aún cuando esto nos lleva a sufrir incomodidades. Y será muy sanador y alcanzaremos perdón si lo hacemos de esa manera. La Biblia nos dice que la confesión trae consigo muchas bendiciones. Eso nos enseña la Biblia. La palabra nos habla acerca de que no hay perdón sin confesión. No podemos nosotros establecer nuevamente esa armonía con Dios si no hay confesión. Porque confesión es justamente aprender a aceptar nuestros errores. Alguien podría decir, pero ¿por qué tengo que confesar la falta? ¿Acaso Dios no lo sabe ya? ¿Acaso Dios no me vio pecar? Ah, porque el acto de confesar tiene que ver con la actitud de reconocer nuestras faltas, aceptar que hemos fallado. Y eso es importante ante Dios, ese reconocimiento. No puede existir un arrepentimiento sin confesión también. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. Estos tres versículos dicen lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En esta, en esta carta de Juan, lo que nos pide hacer es confesar, aceptar que somos pecadores, aceptar que nos equivocamos. Si confesamos, hallamos perdón. Si con, perdón, si confesamos, hallamos esa sanidad para ser limpiados de nuestro pecado. Entonces el perdón solamente viene a través de esa acción de confesar. En cambio, el mismo pasaje que leímos, dice el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, nos vamos a encontrar ante Dios, al igual que Adán. Es como decirle a Dios, responderle a Dios como
le respondió a Adán, no solamente la mujer que me dices es culpable, sino tú también eres culpable por haberme dado esa mujer. Por eso dice el texto, le hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Este pasaje es importante porque nos enseña a valorar ese acto de confesión. No se trata solamente de pensarlo, no se trata solamente de reconocerlo en silencio, sino necesitamos ir en oración al Señor. Necesitamos doblegar primeramente nuestro corazón y luego nuestras rodillas para confesar nuestros pecados. Necesitamos doblegar nuestro carácter, nuestro temperamento, necesitamos doblegar nuestro orgullo, nuestro ego, eso que nos, ese sentimiento que nos lleva a aparentar de que no hemos fallado, no nos hemos equivocado. Necesitamos cambiar esa postura de pensamiento. Necesitamos doblar nuestra manera de pensar para ir en confesión ante Dios. Entonces, resaltemos, confesión nos lleva al perdón. La negación de que no somos pecadores, lo único que hace es marcar una mayor separación entre Dios y nosotros. Santiago 5:16, otro pasaje que también refuerza la idea de confesar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos reconocer nuestros errores para que vengan tiempos, esos tiempos de sanidad. Necesitamos hacer justamente esa acción. Se requiere humildad, se requiere la capacidad de sabernos reconocer que somos seres humanos frágiles, necesitados de Dios, necesitados de su amor, de su perdón, necesitados de restaurar eso, esa relación, esa comunión que el pecado ha roto. Qué sanador es reconocer que aparentar salir airoso de una plática mientras nuestra conciencia nos grita fuerte que no hicimos lo correcto. Eso, reconocer eso puede ser sanado. Pero si no reconocemos, aun cuando la voz de nuestra conciencia nos grite, no vamos a tener paz ni con nosotros mismos. La mejor forma, la mejor almohada para dormir, dijo alguien, es justamente una conciencia limpia. Tener paz es saber reconocer nuestras faltas también. Continuando con el relato de Génesis 3, nos toca ahora considerar el verso 13. Dice el verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí vemos nuevamente la misma fórmula de respuestas de Adán, las vemos también en Eva. Y la mujer es igualmente culpable. Y se ve esa actitud idéntica que adopta. Ante la pregunta, la mujer no tiene mejor respuesta que echarle la culpa ahora a quién, a la serpiente.
¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ella no admite que fue su propia decisión de querer ser independiente la que la llevó a cometer la falta. Ella no admite que debió hablar antes de tomar y de recibir, dejarse engañar por la serpiente, tomar en cuenta a su esposo. Ella no admite que fue su propia decisión de querer ser independiente la que la llevó a cometer el error. La respuesta entonces de la mujer concluye en forma idéntica a la del hombre. Y por eso comí, ¿verdad? Me engañó y comí. En otras palabras, así que yo creo que no soy tan culpable. Una vez más, Dios no responde directamente, ni continúa el interrogatorio. En este relato del Génesis vemos el deseo ilusorio de escapar de Dios. En el trasfondo de las respuestas y las palabras tanto de Adán y Eva, vemos ese deseo, esa ilusión de escapar del interrogatorio de Dios. El ser humano persiste en evadir la presencia divina. En el jardín, inmediatamente la humanidad cometió la transgresión, comenzó a evadir la presencia divina. Y esa naturaleza se refleja en los seres humanos hoy. En su mayoría, los seres humanos no somos quienes buscamos a Dios. Es Dios el que está buscando al hombre. Y el hombre se dedica a evadir esa presencia de Dios en su vida. Por eso es que las iglesias no tienen los edificios más grandes y repletos. Son otras clases de eventos los que llenan estadios, llenan grandes espacios con miles y miles de personas. Es otra clase de evento. No son los eventos donde Dios tiene que ver y donde justamente Dios está buscando al hombre. Y esta naturaleza nos debe ayudar a comprobar de que nosotros hemos heredado ese pecado, esa naturaleza pecaminosa desde Adán hasta ahora. Porque a veces uno dice, alguien puede decir, ¿y qué tengo que ver yo con el pecado que Adán y Eva cometieron hace tanto tiempo atrás? ¿Qué tengo que ver yo? Alguien podría considerarse, yo no he pecado, así que no necesito de Dios, no necesito perdón. O sea, pueden haber preguntas como esas, respuestas como esas. Pero esto de evadir la presencia divina es una muestra que refleja nuestra naturaleza pecaminosa hasta hoy. Culpar al prójimo, el ser humano persiste en esa conducta cuando se le confronta con su pecado. En su pretendida autonomía, no tiene el valor para enfrentar la situación e intenta parecer como inocente, culpando a su prójimo. Y esa actitud de escondernos de Dios es una actitud infantil e inmadura, de alguien que se considera autónomo, autosuficiente, independiente. Ese es otro sentimiento que hay en nosotros los humanos. Considerarnos autosuficientes. Yo puedo resolver mis propios problemas. No tengo necesidad de Dios. Independiente. Media vez no le hago nada mal a nadie. No necesito de Dios para portarme bien. Alguien podría pensar.
Alguien podría pensar, incluso yo vivo en paz, vivo mejor y ayudo a muchas personas más que un cristiano, que un evangélico. Pero tras de esas actitudes, pueda de que estemos reflejando esa actitud de escondernos de Dios, de evadir su presencia y de manifestar el parecer que somos autosuficientes, independientes. Aun cuando no nos escondamos de la misma manera como lo hizo Adán, esa actitud es una actitud infantil e inmadura en los seres humanos, cuando tratamos de evadir la presencia divina en nuestras vidas, porque es algo que no lo podemos hacer. Dios siempre va a saber dónde estamos. No podemos escapar de Él. Y algo importante para reflexionar es justamente el hecho de saber que vamos a rendir cuentas. No necesito a Dios, a nadie le tengo que entregar cuentas, podría decir alguien por ahí, pero debemos saber claramente que tarde o temprano vamos a rendir cuentas. Vamos a ser confrontados. Vamos a escuchar preguntas de parte de Dios. Allá lo dice Hebreo 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Esa es una ley natural. Todos tenemos que morir. Pero después de esa muerte viene el juicio. Así lo dice ese texto. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo un día. Entonces debemos saber claramente que tarde o temprano vamos a rendir cuentas. Somos dependientes de Dios. Necesitamos constantemente de Él. Alguien podría decir, no, yo no necesito, yo vivo bien, trabajo, no hago mal a nadie. Necesitamos de Dios. La vida depende de Él. Todo depende de Él. A veces nos cuesta reconocer de que todo viene de Él, como lo dice allá la primera carta de Juan 1:17, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Nos cuesta reconocer eso, que todo lo bueno desciende de lo alto. Alguien dice, no, estas mis manos son las que han hecho esto, han trabajado para que yo tenga esto, tenga lo otro. Cuánto desvelo, cuánto estudio, cuánto esto. Lo que tengo no me ha caído del cielo. Eso no me lo ha regalado Dios. No, no es así. Pero necesitamos estar vivos para lograrlo. Necesitamos del aire para respirar. Dios nos ha estado sosteniendo con la vida que nos regala para lograr esas cosas. Ha sido mi propia inteligencia. Yo he sido muy inteligente, he sido, no, eso también Dios lo ha dado. Todo, absolutamente todo lo que es bueno desciende de Dios. Y es algo que tenemos que reconocer, porque vamos a rendir cuentas. Así que somos dependientes de Dios, necesitamos de Él constantemente. Y no nos equivoquemos como lo hemos visto en Adán. No vivamos con la ilusión de todo lo contrario, que siempre vamos a poder evadir su presencia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una verdad que pueda que lastime, que pueda que confronte, que pueda que nos ponga de cara ante nuestra realidad. Pero es importante reconocer por cuanto todos pecaron. ¿Cómo comprobamos que somos realmente pecadores? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiere decir que por el pecado entró en el mundo, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Quiere decir que la muerte estaba fuera del plan de Dios. No era parte, no era parte
de la existencia del ser humano. Pero gracias al pecado, el pecado abrió la puerta y entonces la muerte se apoderó del hombre. Fue una mentira de la serpiente cuando le dice a Eva, ciertamente no morirás. Ahí la serpiente engañó a la mujer. Claro que sí. Hoy los seres humanos morimos. Y esa es la forma en la que podemos comprobar que somos realmente pecadores. ¿Cómo compruebo que soy pecador? Estoy sujeto a la muerte. Todos vamos a morir. Estamos sujetos a la muerte. ¿Cómo comprobamos de que un niño es pecador por naturaleza? Está sujeto a la muerte. Un bebecito recién nacido está sujeto a la muerte. Por eso vale la pena valorar esa palabra. Todos, todos pecaron. Y hasta la fecha, el único que se ha levantado de los muertos, el único que ha vencido la muerte, ha sido Jesucristo. Y gloria sea al Señor. De ahí nadie más, nadie ha vencido la muerte. Grandes hombres, con grandes sumas de dinero, con grandes capacidades científicas, nadie de ellos ha podido evadir la muerte. ¿Por qué? Porque el texto es una realidad de nuestras vidas. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos hallar una solución? El verso 17 dice, pues si por la transgresión, este verso 17 pertenece a Romanos 5. Romanos 5, 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Si por Adán, en otras palabras, si por Adán, por la transgresión de Adán y Eva, reinó la muerte, ahora mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién es ese uno solo? Jesucristo, dice el texto. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ahora nos toca dar el siguiente paso, y es el de unirnos con Él por medio del bautismo. Porque a través del bautismo nosotros podemos recibir ese perdón de nuestros pecados. Vale la pena comprender de que la narración del Génesis nos ayuda a entender nuestra naturaleza de pecado. Nos ayuda a comprender que vivimos inmersos en esa naturaleza de pecado y que estamos en una condición de necesidad de que Jesucristo entre en nuestra vida y a través de su vida y su sacrificio nosotros podamos alcanzar perdón de nuestros pecados y unirnos a Él y recibir no solamente el perdón, sino recibir su espíritu que nos ayudará a vencer, a ya no ser esclavos del pecado, sino a ser personas libres a través de Cristo Jesús. Tito capítulo 3, verso 3 al 7 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, este verso 3 nos encara también con esas actitudes que el ser humano tiene lejos de Dios. Pero luego el verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no se trata de qué tan buena persona sea yo para alcanzar perdón. Se trata de aceptar a Jesús. Se trata de creer en Él. Se trata de estar dispuestos a tener un cambio y a recibir su perdón a través del bautismo.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, o sea, el bautismo, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante en nuestra vida, cambia, renueva, regenera nuestra manera de pensar. Hay personas que son esclavas del pecado y dicen, ay, es que yo no puedo, ese vicio no lo logro dejar. Esa forma, esa clase de vida que llevo, ya he intentado esto, he intentado lo otro y no he podido vencer. Necesitamos una renovación en el Espíritu Santo. Y eso se obtiene a través de la gracia de Cristo Jesús. El verso 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza, ahora ya no de muerte como la recibimos de Adán, sino en Cristo Jesús, el segundo Adán, ahora es una esperanza para vida eterna. Gloria sea al Señor. Y es aquí donde debemos hacer esa invitación a quienes damos seguimiento, a abrazar esa oportunidad de vencer, de alcanzar poder a través del Espíritu de Dios, a través del bautismo y tener una esperanza de vida eterna. La aplicación de la lección. Reconozca que es pecador y que el pecado lo destituye de la gloria de Dios, pero es por su gracia que hoy usted disfruta de sus maravillosas promesas. Y es por la gracia de Dios que también hoy podemos estar considerando y reflexionando esta palabra. Es la gracia de Dios la que se ha ocupado de presentar esta maravillosa fórmula de salvación. Y luego la oración. Así que le invito a orar juntamente conmigo al Padre. Y esa oración puede ser una oportunidad en la que se pueda admitir y confesar que somos pecadores en necesidad de esa gracia redentora que hallamos en Cristo Jesús. Mis queridas hermanas, espero que con esta exposición, pues, hayamos podido comprender esta lección y que pueda servir de bendición para la vida, primeramente de ustedes, y luego por la vida de todas aquellas personas que Dios pondrá frente a ustedes, para que ministren sus vidas para salvación. Que el Señor les bendiga, hermanas. Parece que hay un espacio de preguntas. Si es que lo hubiera, pues estamos aquí para apoyarles en lo que sea necesario.